El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con las ceremonias de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Por Evangelii Carita Deliana Nostra Delicta. Por favor, siéntense. Mis queridos amigos, en este día la liturgia nos propone esta lectura en donde nuevamente Jesucristo deja en claro que lo que vale no es el cumplimiento frío de las leyes. Lo que vale no es sentirse bueno. Lo que vale es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo por amor a Dios. Eso es la caridad. Fíjense que esto mismo que acabo de decir es un mandamiento. Los judíos tenían como leyes amar a Dios sobre todas las cosas y tenían otro mandamiento que era amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos estaban ya registrados en la ley, pero fíjense que lo que importa no es el cumplimiento frío. Lo que importa es vivirlo. Amar a Dios no porque es un mandamiento. San Pablo lo dice de otra manera, dice: ojalá que fuéramos libres de la ley. La ley nos ayuda a que haya convivencia. La ley es compromiso que nos ayuda a que el amor sea real. Porque un amor que a veces ama y a veces no ama, pues en realidad no ama. Una persona que es fiel el 90% de las veces o el 99% de las veces no es fiel. Entonces, lo que nos pide Jesucristo no es que cumplamos leyes. Desgraciadamente, este es el cristianismo de muchísimos cristianos que van a misa el domingo porque es obligatorio. Y el día que el Papa diga que ya no es obligatorio, como en estos días en los cuales hemos faltado a la iglesia, pero hemos podido asistir de manera remota a través de los medios digitales. Fíjense que hay muchas personas que simplemente se han dispensado del compromiso. Han pensado, bueno, pues si no vamos a la iglesia, pues tampoco vamos por el internet. Y entonces no van. Fíjense que lo importante no es el cumplimiento de las leyes. Lo importante es que en tu corazón tú tengas escrito o inscrito el amor de Dios y el amor a tu prójimo. Aquí en este pasaje del Evangelio, los fariseos le reclaman a Jesús por qué Él no cumple la ley de lavarse las manos antes de comer. Miren, los judíos tenían eso como regla religiosa. Nosotros también nos lavamos, yo creo que todos nos lavamos las manos antes de comer, pero por razones de higiene, no por razones de religión. Los judíos tenían esta regla como una ley religiosa. ¿Por qué tenían esta regla religiosa los judíos? Porque las leyes en aquel entonces eran leyes que las emitía el Sanedrín. El Sanedrín era un senado de los ancianos. Los ancianos no eran los viejos, Los ancianos de Israel, los ancianos formaban un grupo que se llamaba el Sanedrín, que para nosotros, ¿saben cómo le llamaríamos? El Senado y los senadores, o el Congreso y los diputados. Así es como nosotros le llamaríamos ahora. Bueno, algo equivalente para ellos eran los ancianos. Que insisto, no es que fueran los viejos, era el título que se les daba. Porque el anciano se supone que es una persona sabia, una persona prudente, una persona con experiencia. Entonces, una persona que era nombrada miembro del Sanedrín era llamado anciano, en vez de llamarle congresista. Bueno,
Entonces, este organismo, que era organismo religioso, nombraba las leyes en Israel. Israel era un pueblo eminentemente religioso. Y las leyes que emanaba el Sanedrín las dirigía no solamente a la cuestión religiosa, sino al bien civil, a la convivencia, al bienestar de todos los judíos. Entonces, esta ley de lavarse las manos probablemente se referiría a que se habrían dado cuenta que si comían con las manos sucias se enfermaban. Y entonces pues, pusieron una ley de lavarse las manos antes de comer y se tenían que lavar las manos hasta los codos, imagínense. Hoy es como si dijéramos que para entrar a la iglesia el Papa dijera que todos tenemos que ir con cubrebocas. Entonces a lo mejor tenemos que entrar por cubrebocas no por razones religiosas, sino por razones de convivencia. Si alguna persona se mete sin el cubrebocas a la iglesia y sin saberlo, tal vez está enfermo, puede contagiar a otros. Entonces, el Papa no da este tipo de reglas, ¿verdad? Pero en aquel entonces sí las daban. Quien da este tipo de reglas hoy es la ciudad. El gobierno, ese dice que es obligatorio el uso de cubrebocas, etc. En aquel entonces no había esta diferencia entre la ciudad y el templo religioso. Entonces, quien emitía todas las reglas, inclusive las de la convivencia social, era el Sanedrín. Entonces, tenían estas reglas, fíjense, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Estas reglas algunas personas las habían vaciado de contenido y se conformaban con darle a Dios el mínimo. Entonces, miren, una persona que ama lo menos posible, pues es una persona que en realidad no ama. Imagínate que alguien viene a proponerte casamiento y tú le dices, bueno, ¿y me amas? Y te dice, pues lo menos posible. Tú te casarías con una persona así, pues ya te está diciendo lo que viene, ¿verdad? Entonces, miren, el cumplimiento de reglas significa limitarse a lo menos posible. Consideramos que Jesucristo más bien nos viene a pedir que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Fíjense que Jesucristo no es el que viene a limitar el cumplimiento de las reglas al mínimo nivel posible, sino al contrario, es el que viene a liberarnos de la ley en el sentido de que tenemos que cumplir la ley, pero no limitarnos al mínimo posible que impone la ley, sino que tenemos que ir a mucho más allá. Entonces Jesucristo se encontró con una situación en donde los fariseos, que eran una secta dentro del judaísmo, ellos eran los que imponían las costumbres y ellos se sentían los buenos de la ciudad. Y Jesucristo les opaca al vivir verdaderamente el amor y liberar verdaderamente a los hombres, porque el ser humano solamente es libre cuando cumple el amor, cuando vive el amor, cuando se hace pleno. Y el ser humano se hace pleno en el amor. Entonces, los fariseos tuvieron varios encontronazos con Jesús, así como este, en el cual a él le reclaman. Fíjense, Jesucristo no se limitaba al mínimo, Jesucristo iba al máximo. Pero aquí los judíos le están reclamando a Jesús, ¿por qué no has cumplido con la ley? No se dan cuenta que en Jesucristo lo que hacía no era limitarse a cumplimientos, sino que él iba siempre mucho más allá. Bueno, nosotros no seguimos a los fariseos, queridos amigos. Nosotros seguimos a Jesucristo. Y me fue la saliva, no es COVID. No se preocupen. Miren, nosotros no seguimos a los fariseos ni somos judíos. Nosotros somos cristianos y nosotros seguimos a Jesús. Así que busquemos siempre la manera de vivir siempre según el amor de Dios, sin limitarnos al mínimo. Pongámonos de pie, queridos amigos,